Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al 12 de noviembre de 2021. Bueno, nueva semana en Estados Unidos, bastante interesante por las cosas que han ocurrido. Vemos que el Standard & Poor's está terminando bastante cerca nuevamente del récord histórico. Para los que les gusta el análisis técnico pueden ver que esta línea que estaba siendo de piso de este canal alcista que se rompió durante la toma de ganancias, corrección de mercado de septiembre y de octubre, ahora parece estar actuando nuevamente como piso. Pero lo que más me interesa analizar de esta semana fue justamente lo ocurrido con la inflación. O sea, vamos a tocar en este informe dos temas que me parecen de relevancia. El primero es, bueno, que se conoció el dato de inflación y que vino bastante alto. Aún así vemos que la respuesta del mercado ha sido bastante liviana, bastante suave, con lo cual nos da a entender que el mercado sigue creyendo que esta inflación alta en Estados Unidos es un fenómeno meramente transitorio. Y después, obviamente, como decíamos la semana pasada que había comenzado el tapering, obviamente que siempre que se habla del tapering, siempre que comienza el tapering, las tasas de interés de los bonos largos, sobre todo la tasa del bono a 10 años, que es el que se utiliza para evaluar empresas, suelen empezar un recorrido más alcista. Ni que hablar, por supuesto, si la Fed llega a subir las tasas de interés, tal vez el año que viene, aún por supuesto es muy temprano para pensar en eso, pero ese tipo de contexto en el cual ya la Fed está dejando de intervenir tanto en el mercado de bonos y potencialmente podría el año que viene subir las tasas de interés, fomenta un contexto de tasas de interés al alza y suele considerarse con justa causa, porque justamente la teoría de la evaluación de empresas así lo demuestra, que un contexto de tasas de interés de los bonos del tesoro al alza perjudican obviamente las valuaciones de las empresas porque estás descontando los flujos de fondos a una tasa más alta y eso le pega más especialmente y con más fuerza a las empresas en crecimiento, o sea, empresas del sector, por ejemplo, como el tecnológico, porque son empresas que están creciendo y que tienen ingresos más grandes en el futuro, o sea, son empresas que esperan tener un gran crecimiento durante los próximos años. Entonces, como hay flujos bastante importantes para descontar en el futuro, según las estimaciones de los analistas, al subir la tasa de interés, eso perjudicaría más la evaluación de una empresa tecnológica que de una empresa como podemos pensar una empresa de valor, como puede ser alguna empresa del sector de consumo básico, una empresa de un sector muy maduro cuyos ingresos están creciendo tal vez al 3, 4, 5% mensual. O sea, no es lo mismo la evaluación de una empresa cuyos ingresos crecen al 3, 4% que una empresa cuyos ingresos crecen al 20%. O sea, claramente una suba de las tasas de interés le va a pegar más negativamente a la empresa cuyos ingresos crecen al 20%. Entonces, este tipo de contextos suelen afirmar que al iniciarse un contexto de suba de tasas de interés de los bonos largos, sobre todo el bono a 10 años, bueno, convendría empezar a salir un poco de empresas en crecimiento, tal vez pasarse un poco más a empresas de valor, porque el factor negativo que va a afectar a las empresas en crecimiento las va a tornar menos interesantes como mecanismos de inversión. Bueno, vamos a mostrar que eso es falso, básicamente eso es un mito, que por lo menos los datos históricos no muestran que sea así, pero primero arrancamos con la inflación de Estados Unidos, o sea que, bueno, yo había dicho que no iba a volver a hablar de la inflación a menos que venga demasiado alta, y bueno, efectivamente en el mes de octubre vino con un 0,9% de incremento, o sea, vino bastante alta, e incluso los últimos 12 meses en Estados Unidos 6,2%, que es históricamente bastante alta. Obviamente cuando uno ve el dato se puede llegar a asustar, más que nada, bueno, acá en Argentina por supuesto no, pues son datos que bueno, nosotros estamos acostumbrados a valores muchísimos más altos, pero imaginen esto pensado desde Estados Unidos, desde Europa, que están acostumbrados a contextos de inflación mucho más bajas, lo que puede generar en el sentimiento de los inversores y obviamente también de los consumidores. Entonces, lo primero que hay que hacer ante un dato que vino bastante alto es empezar a desglosarlo
para ver cuál o cuáles fueron los principales contribuyentes a este índice de inflación que vino bastante alto. Y bueno, cuando uno desglosa, ve rápidamente que la energía, los precios de la energía, fueron los que más contribuyeron a el dato de inflación que vino bastante alto. Por ejemplo, acá 12,3% en los combustibles, vemos también acá en la electricidad, vemos también el gas que tuvo 6,6%, y después cuando salimos de lo que es energía, vemos acá que también camiones y autos usados vino un poco alto también, 2,5%, obviamente que si lo comparamos con lo que fueron los meses de abril, mayo y junio, con 10, 7,3 y 10,5, parece poco, pero aún así históricamente también ha sido bastante alto. Pero bueno, como fue este mes, podemos verlo tal vez como algún tipo de rebote, veremos qué pasa en los meses siguientes. Pero bueno, acá cuando uno desglosa un poco el índice de inflación de Estados Unidos, vemos que, bueno, la energía fue el principal causante de esta inflación que vino bastante alta en Estados Unidos. Y bueno, por lo tanto, sigue teniendo sentido creer que esto es algo temporal ligado a los problemas que han tenido Europa, que ha tenido China con respecto a la energía. O sea, sabemos que China prohibió las importaciones de carbón desde Australia porque, bueno, no le gustó ciertas declaraciones que dijeron en el gobierno de Australia. Eso le provocó problemas energéticos porque la matriz energética de China todavía está muy basada en el carbón y aún así no logra autoabastecerse de carbón. Entonces cortó de un momento para el otro las importaciones de carbón desde Australia como para penalizar al gobierno australiano por lo que habían dicho con respecto al origen del COVID. Y bueno, tuvieron que recurrir a otras fuentes de energía. El petróleo se suele usar como fuente de energía de último recurso, entonces China obviamente empezó a demandar más petróleo. Pasó algo similar en Europa, aunque por diferentes razones, hubo escasez de gas. Y bueno, ahora eso ya se está corrigiendo bastante con un poco de energía eólica, también con mayor suministro de gas desde Rusia. Pero bueno, se generaron ciertos cuellos de botella, ciertos problemas energéticos que provocaron un aumento circunstancial del precio de la energía, y eso obviamente llevó a esta inflación más alta en Estados Unidos. Pero bueno, si miramos claramente cuál fue la reacción del mercado al dato de inflación, obviamente el miércoles fue negativo, pero ahora rápidamente ya se recuperó. O sea, yo miro esto ante un dato público, conocido por todos en el mercado, como es la inflación, y también muy seguido durante los últimos meses. Bueno, yo veo esto y la conclusión que necesariamente tengo que sacar es que el mercado continúa considerando que esta inflación más alta está ligada a todos los problemas que se han venido dando durante este año, con los problemas de oferta, con la escasez de commodities, con los problemas en las cadenas de suministros, bueno, que todavía provocan que la economía con un COVID ya controlado no haya vuelto totalmente a la normalidad. O sea, viene la cuarentena del COVID, se pone el planeta entero prácticamente en cuarentena, pero recuperar eso, o sea, volver a encender la economía, volver a encender las diferentes industrias, no es algo tan fácil como apagar todo de un momento para el otro. Entonces, todavía estamos en este contexto post-COVID, podríamos decir, o con un COVID ya más controlado y con las personas ya acostumbrándose a convivir en un mundo con COVID, en el cual todavía hay industrias que no se han logrado recuperar completamente. Entonces tenemos una demanda que en varias industrias se ha recuperado mucho más rápido de lo que se ha recuperado la oferta, y todavía tenemos entonces estos problemas que están generando escasez y que, bueno, que pueden ser los que estén promoviendo esta inflación más alta. En este caso fue algo bastante puntual con respecto a el gas, con respecto al carbón, y obviamente como el petróleo se utiliza como fuente energética de último recurso, también obviamente generó una mayor demanda de petróleo que hizo elevar los precios, y eso lleva a una inflación más alta en Estados Unidos. Pero claramente el mercado sigue considerando que esto es un fenómeno temporal. Entonces, nos viene bien en este momento donde la inflación de Estados Unidos
continúa bastante alta a pesar de que el mercado sigue considerando que va a ser algo transitorio. Nos sirve bastante bien para analizar esto la definición de Milton Friedman, porque podemos desglosarla en partes y ver qué está pasando con cada uno de sus componentes. O sea, Milton Friedman decía que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que depende de la oferta y la demanda de dinero. Otra definición que nos sirve bastante porque es bastante didáctica es la definición que dice que la inflación se produce cuando una cantidad creciente de dinero va en busca de una cantidad de bienes y servicios que no crecen en la misma proporción. Acá cuando hablamos, por supuesto, de no crecen, no estoy hablando de cantidades, sino en valor monetario. Entonces, a esta definición la podemos dividir en tres partes. La podemos dividir en la primera parte, donde dice una cantidad de dinero, donde ahí estamos hablando netamente de lo que es la oferta monetaria controlada por el Banco Central. La parte de los bienes y servicios, que ahí estamos hablando ya de la parte de la economía real, y la parte que dice va en busca de, porque la parte va en busca de nos está hablando de la demanda de dinero. O sea, podemos tener, por ejemplo, en una economía como Estados Unidos, como la europea, como la japonesa, donde la gente suele ahorrar bastante, tiene una propensión alta al ahorro y confía bastante en su moneda, podemos tener contextos en los cuales la cantidad de dinero per cápita crece más de lo que crece la cantidad disponible de bienes y servicios per cápita, y aún así no ver una inflación acelerándose. ¿Por qué? Porque puede ser que la demanda de dinero esté alta, entonces a pesar de que la cantidad de dinero está creciendo, la gente prefiere ahorrar. Y bueno, eso fue un poco lo que pasó el año pasado con los cheques que envió Trump, donde cuando se empezaron a hacer encuestas para ver en qué había gastado la ciudadanía, los estadounidenses, esos cheques que había enviado el gobierno, en muchos casos las personas que respondieron dijeron que habían o reconstituido ahorros o habían pagado deudas, o sea que es dinero que no fue en busca de una cantidad de bienes y servicios que no estaba creciendo en la misma proporción. Entonces, puede darse el caso que la oferta monetaria crezca más de lo que crece la cantidad de bienes y servicios, pero si justamente no tenemos ese factor de que la gente se quiera sacar el dinero de encima y vaya en busca de esos bienes y servicios, podemos tener un contexto en el cual no haya inflación. Pensemos un poco lo que pasa en Argentina, donde pasa exactamente lo contrario. O sea, tenemos una moneda que no la consideramos moneda, no la consideramos como mecanismo de ahorro, entonces los pesos, como suele decirse, se nos derriten en la mano, entonces apenas tenemos los pesos, lo que hacemos es justamente ir en busca de bienes y servicios. Si queremos ahorrar, vamos en busca del dólar o vamos en busca de CDRs, buscamos invertir ese dinero, de ser posible, en moneda dura, como suele decirse, en algún instrumento denominado en dólares, o vamos en busca de bienes y servicios y consumimos. ¿Por qué? Porque nuestra moneda no tiene valor, o sea, es una moneda que no se utiliza para ahorro. Entonces, en Argentina, obviamente, tenemos contextos con bastante inflación. Entonces, si miramos la cantidad de dinero controlada por el Banco Central, a ver si está creciendo o si continúa creciendo de manera acelerada, que eso podría provocar entonces que la inflación sea algo permanente y no transitorio, podemos mirar la M2, o sea, vamos a la página web de la Fed, donde está su herramienta para gráficos, buscamos la M2 como vemos acá, podemos ponerla en porcentaje de cambio, o sea que en lugar de mostrarnos en términos monetarios, que nos la muestre cómo cambia de un mes a otro, porque esta serie está mensual. Entonces vemos lo que pasaba antes del 2020, cómo iba creciendo mes a mes la cantidad de dinero, la M2, donde básicamente la M2 es la que nos va a mostrar los billetes y monedas, más todo lo que sean depósitos bancarios, caja de ahorro, cuenta corriente, todo lo que sean depósitos a la vista. Entonces, este es el dato que debemos mirar principalmente para ver si hay una cantidad de dinero que está creciendo demasiado rápido y mucho más rápido que la cantidad de bienes y servicios, y que podría llegar a fomentar una inflación más alta. Lo que vemos en la década anterior, donde no hubo una inflación alta,
es este contexto, donde vemos que crecía mes a mes menos del 1%. Después acá viene el COVID y vemos este gran crecimiento que tuvo de golpe cuando Trump le dio los cheques a los estadounidenses. Después vemos acá también en enero, febrero, cuando Biden también hizo un nuevo paquete de estímulos, después volvió a bajar y ahora está bajando. O sea, a ver, ¿qué podemos decir? Que por un lado, la cantidad de dinero, la M2, en este 2021, ha seguido creciendo a un ritmo un poco más rápido de lo que creció en la década anterior, o sea que podría llegar a darse un contexto de inflación más alta con respecto a la década anterior, pero de ninguna manera deberíamos volver a ver un contexto como el que estuvimos viendo en abril, mayo, junio, porque este pico no ha vuelto a darse. O sea, por el momento, cuando yo miro la cantidad de dinero, la M2, y la veo como porcentaje de cambio mes a mes, no estoy viendo que crezca a un ritmo que me preocupe para ver una inflación más alta a lo largo del año que viene. O sea, no estoy viendo que eso esté pasando con la cantidad de dinero. Podemos ver también la creación secundaria de dinero mediante los préstamos que dan los bancos a comercios e industrias. O sea, tenemos la creación primaria de dinero que la hace la Reserva Federal y la creación secundaria de dinero que la hacen los bancos. Justamente cuando la Fed empieza a subir la tasa de interés, lo hace porque la creación secundaria de dinero se está acelerando demasiado, entonces la Fed teme que empiece a haber más inflación porque los bancos, al dar mucho crédito, generan esta creación secundaria de dinero, y si esa creación secundaria de dinero, porque la tasa de interés está muy baja, se acelera demasiado, puede darse este contexto de una cantidad de dinero que crece más rápido de lo que crece en la cantidad de bienes y servicios. Entonces, ¿qué es lo que hace la Fed? Cuando empieza a detectar que la cantidad de préstamos otorgadas por los bancos, tanto a las personas como a las empresas, a los comercios, a las industrias, está empezando a crecer y hay riesgo de que eso se transforme en una inflación más alta, lo que hace es empezar a subir la tasa de interés para desincentivar a los bancos de dar crédito y de esa manera evitar que se dispare la inflación. Lo que vemos acá es que nos está mostrando de que justamente no, o sea, de que mes a mes la cantidad de crédito, de préstamos otorgadas por los bancos a comercios e industrias está disminuyendo, o sea que en absoluto estamos en un contexto de inflación que puede llegar a estar aumentando por creación secundaria de dinero, porque de hecho se está dando lo contrario, o sea, la cantidad de préstamos otorgadas por los bancos comerciales en Estados Unidos está siendo menor mes a mes, o sea que no viene por ahí. En caso de que yo quiera buscar una causa de inflación en Estados Unidos por una cuestión monetaria, por el momento vemos que por creación primaria de dinero de la Fed podría llegar a ser, pero no parece, porque está disminuyendo bastante, está volviendo a los valores que tenía en la década anterior, y por creación secundaria de dinero de los bancos tampoco es así. Entonces podemos llegar a ver el consumo de las personas, porque podríamos estar entonces en una circunstancia donde, a pesar de que la M2 no está creciendo, no se están otorgando una cantidad cada vez mayor de préstamos a los bancos y a los comercios, podría ser que la gente tenga una mayor propensión a consumir. Entonces la idea de va en busca de esa cantidad de dinero, va en busca de bienes y servicios, podría estar dándose. Podría ser que el gasto en consumo de los hogares de Estados Unidos esté aumentando. Entonces eso también lo puedo ver con los datos de la Fed, con el Personal Consumption Expenditures, que básicamente mide los gastos de las familias de Estados Unidos. Entonces vemos cómo venía en la década anterior, cómo baja fuerte durante las cuarentenas, cómo rebota fuerte también con la vuelta a la normalidad, podríamos decir, cuando ya las cuarentenas empiezan a terminarse, y vemos también un par de picos que estuvo en enero y en marzo, pero básicamente vemos que al menos hasta septiembre, que fue el último dato publicado, vemos que también medido como porcentaje de cambio con respecto al mes anterior, vemos que no parece estar disparándose el consumo, no parece ser que las familias en Estados Unidos
estén teniendo una mayor propensión a consumir en este momento y estén queriendo deshacerse de los dólares yendo en busca de bienes y servicios y por lo tanto retroalimentando una suba de precios. Entonces, bueno, a ver, lo que nos queda es, si miramos la oferta monetaria, no vemos que la M2 esté creciendo como creció el año pasado. Vemos también la creación secundaria y no estamos viendo tampoco una aceleración, al contrario, vemos una disminución de la cantidad de préstamos que otorgan los bancos. Eso también tiene que ver con que la curva de tasa de los bonos en este momento está bastante plana, entonces los bancos no tienen mucho incentivo para dar crédito. Y vemos también que en cuanto al gasto en consumo de la familia de Estados Unidos tampoco es que ha estado acelerándose. Entonces lo que nos queda nuevamente es pensar en la cantidad de bienes y servicios, que estamos ante un problema de que la cantidad de bienes y servicios disponibles no se ha estado recuperando en la misma proporción en la que se está recuperando la demanda. Entonces parece ir por ahí el problema de la inflación temporalmente alta en Estados Unidos. O sea, tiene sentido porque poner a toda la economía en cuarentena, estamos hablando prácticamente de todo el planeta, digamos que es relativamente sencillo porque es cuestión de apagar todo, pero volver a hacer arrancar la economía es mucho más caótico y es bastante caótico dependiendo de la industria a la que nos estemos refiriendo. O sea, la cuarentena implicó despedir personal, deshacerse de stocks, cerrar instalaciones, cancelar alquileres, cancelar préstamos bancarios, cerrar cuentas bancarias, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, lleva tiempo reconstruir toda esa infraestructura productiva para volver a hacer negocios normalmente. Entonces, hay un poco de eso. O sea, han salido últimamente dos informes, uno del Banco Central Europeo y otro del Banco Internacional de Préstamos de Basilea, donde ambos estaban tratando de explicar un poco los cuellos de botella que estamos viendo en este momento, sobre todo en el sector de commodities, en el sector de semiconductores, por ejemplo, en todo el tema de los contenedores también. Y el Banco Central Europeo concluía que tiene que ver con esta situación, ¿no? Con una demanda que se está recuperando más rápido de lo que se está recuperando la oferta, que todavía hay problemas en cadena de suministros, todavía la producción de ciertos bienes en determinadas industrias no se ha logrado recuperar a los niveles prepandemia y, bueno, obviamente que también el dinero que han volcado los gobiernos a la economía hace que las personas tengan también más dinero disponible para consumir y que, bueno, que salgan a consumir y que la cantidad de bienes y servicios no se haya recuperado también en la misma proporción. Pero eso es lo que dice el Banco Central Europeo. Lo que dice el Banco de Basilea, que de hecho lo tengo acá, el informe, fue un informe bastante reciente, básicamente un informe de ayer, donde hablaba, un informe gratuito del Banco de Basilea, hablaba obviamente de las causas de los cuellos de botella y las implicaciones de la macroeconomía. Bastante interesante porque acá daba un giro interesante a lo que decía el Banco Central Europeo, donde acá muestra la oferta de materias primas, las exportaciones de semiconductores y el volumen de contenedores con respecto a los niveles prepandemia. Y lo que muestra acá el Banco de Basilea, según los datos que manejan ellos, es que, por ejemplo, en cuestiones de semiconductores, las exportaciones son mayores a los datos prepandemia. O sea, muestran acá, obviamente de diferentes países, muestran que, en la década del 2010 más o menos, o sea, más o menos para el año 2007-2008 fue el pico de exportaciones de semiconductores, después bajó, pero si miramos hoy los datos de hoy con respecto a 2020 e incluso 2019, lo que vemos acá es que las exportaciones de semiconductores hoy son más altas en medidas en toneladas de lo que eran en 2019, o sea que decir que faltan semiconductores porque la producción no se ha recuperado a los niveles prepandemia, según lo que muestra acá el Banco de Basilea, no es así. O sea, porque dice se están exportando más cantidad de lo que se exportaba en finales de 2019, principios de 2020. Lo mismo con las materias primas. O sea, los datos de ellos muestran que tanto en las exportaciones de cobre de Chile y de
de hierro de Brasil y de Australia, que ya están otra vez a niveles prepandemia. Y lo mismo con los contenedores. El volumen de containers de Estados Unidos y de China ya se han recuperado por encima de los niveles de 2019. Entonces ellos dicen, según los datos que ellos manejan, que no es un problema tanto de que estas industrias, o sea, las materias primas y los semiconductores, por ejemplo, que son de las industrias que más se habla con respecto a los cuellos de botella, no es que no se hayan recuperado a niveles prepandemia, sino que, según lo que dicen ellos, lo que dicen es que ha habido un cambio, según lo que dicen acá, ha habido un cambio, según lo que han podido documentar, en la composición de la demanda. O sea, según lo que dicen ellos, es en promedio se están demandando más bienes manufacturados luego de la recuperación post-COVID de lo que se demandaba antes. O sea, cuando uno desglosaba la demanda de bienes y servicios, lo que veía era, bueno, que se demandaban bienes, pero se demandaba una gran cantidad de servicios, y lo que detecta acá el Banco de Basilea es que en este mundo post-COVID, en este mundo con un COVID ya más controlado, más normalizado, ha cambiado un poco la composición de la demanda y se están empezando a demandar más bienes manufacturados. Bueno, obviamente que dan diferentes causas, después hablan también un poco de un efecto de precaución, de que se están demandando también muchas materias primas y muchos de los, digamos, componentes que están al principio de las cadenas de valor a modo de precaución, por si llega a pasar algo nuevamente, si llegan a haber cuarentenas nuevamente durante el año que viene, por ejemplo. Y bueno, obviamente dan sus conclusiones, pero lo interesante es que de la misma manera concluyen que si esto se debe a que en promedio ha cambiado la demanda, o sea, ha cambiado la demanda de bienes manufacturados y ahora en promedio se están demandando más bienes manufacturados en comparación a lo que se demandaba en 2019, principio de 2020, de todas maneras sigue siendo algo temporal. Eso es lo interesante. O sea que, sea por lo que sea, volvemos siempre a la misma conclusión de que estamos ante un fenómeno que aparenta ser temporal, hasta que la oferta se reacomode a la demanda. O sea, no estamos, por lo menos lo que muestran los datos, es que no estamos en una situación en la que la cantidad de dinero sigue creciendo a un ritmo demasiado acelerado y no es alcanzado por la cantidad de bienes y servicios, y eso provocaría la inflación. De hecho, si vamos, por ejemplo, a los futuros de gas, que es el gas que se maneja en Holanda, que están los contratos de futuro de gas, vemos justamente cómo subieron bastante durante octubre los futuros de gas, el precio del gas en Europa, y vemos cómo ya se está normalizando la situación. Lo mismo pasa con el carbón en China. Cuando miramos los precios de los futuros de carbón, también vemos que ya han vuelto a los valores de mayo, junio, julio, después del pico que tuvieron en septiembre y octubre. O sea que yo empiezo a analizar y veo este tipo de comportamientos, como en septiembre, octubre, hemos tenido estos picos por escasez de energía a nivel mundial, tanto con el carbón, con el gas, con el petróleo, y bueno, veo cómo se están normalizando, cómo se siguen normalizando acá también, y bueno, no puedo evitar concluir que todo me vuelve a llevar a pensar que seguimos ante un fenómeno de inflación alta de manera temporal. Vamos a ver qué pasa durante los próximos meses, pero el mercado parece estar descontando eso en los precios. Eso es al menos lo que vemos acá en los precios de las acciones. O sea, tengamos en cuenta que todo esto es información pública, es una información que está disponible gratuitamente al alcance de todos. Entonces, creer que el mercado no es consciente de esto es, bueno, creer que justamente el mercado es sumamente ineficiente, y de hecho no lo es. O sea, nosotros vemos que a lo largo de la historia los contextos de una inflación temporalmente más alta no han afectado negativamente las acciones de países desarrollados, porque las empresas, algunas obviamente que dependiendo del sector, son capaces de trasladar esa inflación temporalmente más alta a los precios, o a lo sumo veremos reducidos los márgenes de rentabilidad, y
será una situación que eventualmente volverá a la normalidad. No estamos viendo eso en este momento en Estados Unidos. O sea, cuando analizamos los márgenes de rentabilidad bruta y de rentabilidad operativa en los diferentes sectores de Estados Unidos, vemos que a pesar de que los costos están siendo más altos, no están bajando los márgenes de rentabilidad de las empresas de Estados Unidos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que o bien las empresas de algunos sectores, como puede ser el tecnológico, por ejemplo, tienen poder de fijación de precios y pueden trasladar ese aumento de costos a un mayor precio y de esa manera mantener el margen de rentabilidad, o puede ser que la empresa, bueno, reciba ese mayor costo y, bueno, pueda o bajar costos por otro lado para poder compensar, ganar un poco en eficiencia y mantener al menos circunstancialmente los márgenes de rentabilidad, a pesar de que no pueda aumentarle su precio a los consumidores. O sea, hasta este momento, por lo menos a pesar de la inflación más alta que estamos viendo en Estados Unidos, cuando uno analiza los sectores a nivel agregado, o sea, no nos metemos a ver empresas puntuales, sino nos ponemos a ver los datos a nivel de sectores, los márgenes de rentabilidad bruta y de rentabilidad operativa siguen iguales a lo que eran el año pasado, o incluso en algunos sectores como el tecnológico, como el de consumo discrecional, han aumentado. Entonces, por el momento estamos viendo de que el contexto de inflación más alta no está afectando negativamente a los fundamentos de las empresas y el mercado está descontando eso. O sea, el mercado descuenta que esto seguirá siendo así, porque claro, cuando la inflación se acelera demasiado, llega a un punto, generalmente es el 5%, que bueno, ya lo hemos cruzado en este momento en la inflación de los últimos 12 meses de Estados Unidos, pero lo que importa es si es algo transitorio o es algo permanente. O sea, en general, cuando la inflación en Estados Unidos supera el 5% de manera permanente, entonces ahí sí ya las empresas lo tienen bastante difícil para poder trasladar esos costos más grandes a sus clientes, bajan los márgenes de rentabilidad y eso afecta negativamente a los valores, al precio de las acciones, básicamente al valor de las empresas. No nos olvidemos que cuando hablamos de los fundamentos de las empresas, estamos hablando de ingresos, márgenes de rentabilidad y la estructura de capital, las finanzas de la empresa, junto a sus ventajas competitivas. Entonces, siendo los márgenes de rentabilidad de la empresa una parte muy importante de sus fundamentos, si la inflación llega a acelerarse por arriba del 5% de manera permanente, entonces ahí sí vamos a ver afectados los márgenes de rentabilidad de la empresa y eso sí va a afectar negativamente y va a destruir valor para el accionista. Por el momento el mercado nos está diciendo que sigue considerando que esto es algo temporal. Bueno, pasando al segundo tema que voy a hablar hoy, bueno, nos encontramos en un contexto de tapering, con lo cual la Fed está mes a mes o va a ir mes a mes dejando de intervenir tanto en la curva de tasas, porque va a dejar de comprarle bonos del Tesoro de Estados Unidos para dejar de monetizar el déficit que tiene el gobierno de Estados Unidos. O sea, ¿esto qué quiere decir? Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, va a tener que encontrar acreedores voluntarios para las emisiones de bonos del Tesoro. Bueno, suponemos que obviamente esto está conversado entre Powell y Yellen, pero no tengamos ninguna duda de que si por alguna razón el Tesoro de Estados Unidos necesita aumentar su endeudamiento por alguna circunstancia que le amerite emitir una mayor cantidad de bonos, si no llega a encontrar acreedores voluntarios, no hay duda de que la Fed nuevamente va a intervenir y va a comprarle los bonos, va a ser de acreedor del Tesoro como lo está haciendo ahora. Aún así, este contexto en el cual la Fed va a dejar de intervenir, en general, si miramos por ejemplo lo que fue 2013 y 2014, fomenta un aumento en las tasas de interés de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Y como las tasas de interés del bono a 10 años se utilizan para evaluar empresas, entonces la narrativa, lo que normalmente se suele decir es que este contexto es malo para las empresas en crecimiento porque perjudica las valuaciones de las empresas. Hay bastante de verdad en esto, porque obviamente si yo me pongo a ver la teoría de la evaluación de empresas, yo digo que el valor de una empresa
es equivalente a sus cash flow futuro, en general se utilizan 10 años, descontados a una tasa de interés que refleje el costo del capital. O sea, acá resumido tenemos que el valor de la empresa es igual a los cash flow más el terminal value descontado a esta tasa I, que es la tasa de descuento, que en general es el costo promedio ponderado del capital, cuya fórmula básicamente es eso, es justamente un promedio ponderado de los mecanismos de financiación que utiliza la empresa, ya sea la deuda después de impuestos o las acciones. Entonces, acá tenemos la proporción de la deuda en el total de la empresa y la proporción del equity multiplicado por el costo de la deuda después de impuestos y por el costo del equity. Este CAE suele decirse que es la rentabilidad exigida por el accionista, porque obviamente yo soy accionista de la empresa, entonces demando un cierto rendimiento como compensación por ser accionista, por asumir el riesgo de ser accionista de la empresa. Entonces, la clave está acá. Cuando yo desgloso el CAE, lo que tengo es la tasa libre de riesgo, y acá está justamente la tasa del bono a 10 años, la beta, que no sirve para nada, o sea, ya lo hemos hablado en varios informes, es preferible cuando ustedes evalúen una empresa, utilicen beta 1, busquen los papers de Pablo Fernández, donde él demuestra que la beta no sirve para nada, porque no predice nada, porque no sirve para reflejar el costo de la empresa o el riesgo de la empresa con respecto al mercado, así que preferiblemente utilicen beta 1 y no se compliquen la vida. Y esto es la prima de riesgo de mercado. Riesgo de mercado menos la tasa libre de riesgo es lo que se llama la prima de riesgo de mercado. También hay mucha discusión al respecto de cómo se debe calcular la prima de riesgo de mercado. En general yo prefiero utilizar la prima de riesgo exigida, que sería la rentabilidad que el accionista le exige al mercado para sentirse compensado por invertir en acciones. En Estados Unidos, por ejemplo, suele ser de un 7% más o menos, y obviamente que si estamos en un país emergente, si estamos evaluando alguna empresa de un país emergente, como puede ser, por ejemplo, Mercado Libre, debería agregarle también, como Mercado Libre obtiene prácticamente el 100% de sus ingresos de Latinoamérica, ya sea Brasil, ya sea México, ya sea Argentina, ya sea Colombia, debería agregarle a la evaluación, si es que estoy evaluando, por ejemplo, Mercado Libre, una prima de riesgo país, que en el caso de Mercado Libre debería ser una prima de riesgo país ponderada por los países en los cuales obtiene ingresos. Pero bueno, eso ya es otro tema. Lo que me importa acá es la risk-free rate. O sea, si sube la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, me va a afectar este componente de la rentabilidad demandada por el accionista. Porque, por supuesto, si sube la tasa de los bonos de Estados Unidos, yo como accionista voy a demandarle a la empresa un mayor rendimiento, porque como mínimo, le voy a demandar a una empresa de la cual yo soy accionista la tasa libre de riesgo, porque si yo estoy asumiendo riesgo, como mínimo tengo que asumir la tasa sin riesgo más un plus, que ese plus es todo lo que vemos acá. Entonces, presten atención a que cuando aumenta la tasa del bono del Tesoro de Estados Unidos, me aumenta solamente este factor, porque unos podrían decir que aumenta este también, pero en realidad, bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? La teoría de la evaluación de empresas pone a esta, que es la prima de riesgo de mercado, con diferentes definiciones, así que no necesariamente se utilizaría la tasa libre de riesgo. Así que para el caso, para este informe, el único factor que se va a ver afectado por un aumento en la tasa libre de riesgo es este que está acá, en el CAE, que a su vez va incluido acá en el costo promedio ponderado del capital, y que obviamente va acá en esta I de acá abajo. Obviamente, si todo se mantiene igual, y acá esto es algo muy importante, o sea, si todo se mantiene igual, una suba del I me baja el valor de la empresa. O sea, si esta I sube, como está dividiendo, el valor de la empresa me baja. Entonces, a igualdad de condiciones, si todo lo demás se mantiene constante, me sube la tasa de los bonos a 10 años, entonces me sube el CAE, entonces me sube el WACC, entonces me sube esta I que está acá, y entonces me baja el valor de la empresa. Pero acá está la cuestión, o sea,
que yo tengo que asumir que todo lo demás se mantiene constante y nunca se da la situación en la que todo lo demás se mantiene constante. Entonces, afirmar que en un contexto de tasas de interés del bono del Tesoro a 10 años al alza va a perjudicar las valuaciones de las empresas en crecimiento, como las del sector tecnológico, hasta el punto de desincentivarme, o sea, de que yo cambie la composición de mi portafolio y quite a las empresas en crecimiento de mi portafolio, es una extremadamente grande simplificación. O sea, porque tengo que mirar muchos factores en su conjunto. No tengo que mirar solamente lo que está pasando con la tasa libre de riesgo. O sea, yo tengo que mirar todos los fundamentos de las empresas, o sea, los ingresos, los márgenes de rentabilidad, la estructura de capital de la empresa, si se financia con deudas, si se financia con equity, si está aumentando la deuda, si la está disminuyendo, cuáles son las ventajas competitivas de la empresa, o sea, si la empresa está generando mayores ventajas competitivas o si la competencia le está debilitando las ventajas competitivas. O sea, valuar una empresa es algo integral. O sea, yo no puedo cambiar el valor de la empresa solamente porque me aumentó la tasa libre de riesgo. Y nuevamente, vuelvo a aclarar siempre que toda evaluación es en última instancia una opinión, y en el mercado lo que confluye son las opiniones de los diferentes analistas con respecto a el futuro que van a tener las empresas, porque por supuesto siempre el valor de una empresa depende del futuro. Para mostrar un gran ejemplo de por qué toda evaluación es una opinión, tenemos por ejemplo la evaluación que hizo Damodaran de Tesla. O sea, si ustedes van al canal de YouTube de Damodaran, van a ver que esta semana publicó una evaluación de Tesla, que él suele hacerla todos los años. Entonces, él, o sea, según lo que dice él, y la evaluación es de esta semana, así que es de noviembre, las acciones de Tesla valen en realidad $571. O sea, para él, Tesla en este momento es una empresa que está extremadamente sobrevalorada. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los supuestos que él hace? Nuevamente, o sea, él ¿qué mira? Mira los ingresos, mira los márgenes de rentabilidad, mira obviamente la tasa de impuestos, mira las reinversiones que van a necesitar, mira los rendimientos de capital, mira el costo de capital, todo lo que hemos estado hablando hasta recién. Entonces, él, ¿qué supuestos hace? Lo que hace es decir, bueno, yo creo que durante el año 1 al 5 los ingresos de Tesla van a crecer al 35% y después se van a estabilizar en 1,56, o sea, van a descender a menos del crecimiento de la economía mundial. Los márgenes operativos de rentabilidad, él les pone 12,06% durante los primeros 5 años y los lleva a 16% durante los últimos 5 años, con lo cual él está asumiendo que Tesla va a obtener márgenes de rentabilidad superiores a la industria del automóvil. Y bueno, la tasa de los impuestos en este momento es casi el 12%, él la lleva al 25% porque siempre se recomienda utilizar la tasa marginal. Y fíjense que el costo de capital prácticamente no varía. Esto es interesante porque para Damodaran, que es el mejor valuador de empresas del mundo sin ninguna duda, Tesla es una empresa de automóviles y solamente va a ser una empresa de automóviles durante los próximos años. O sea, él no ve a Tesla convirtiéndose en una empresa tecnológica, no ve a Tesla monetizando su sistema de manejo autónomo, que yo creo que es una de las mayores ventajas competitivas que tiene Tesla. No ve a Tesla aumentando sus márgenes de rentabilidad al punto de las empresas tecnológicas, o sea que por encima del 20%, porque él no considera que Tesla sea una empresa tecnológica. Él considera que Tesla es una empresa de autos eléctricos que dentro de los próximos 10 años va a capturar una gran parte de la industria de autos eléctricos, pero no la ve expandiéndose a otras industrias, o no la ve ofreciendo otros servicios que no sean exactamente los de autos eléctricos. En cambio, un usuario que lo pueden buscar como @foso-defensivo, que se llama Emérito Quintana, que es un portfolio manager de España, un portfolio manager muy bueno, debo decir, que vale la pena seguirlo en Twitter. Él le responde
a Damodaran con su propia valuación de la empresa, donde vemos acá bastantes cambios y donde vemos que, a diferencia de Damodaran, que consideraba que las acciones de Tesla valen 571, él considera que Tesla es una empresa que está subvaluada porque las acciones para él valen 1833. Acá quiero que quede bien claro esta cuestión, ¿no? O sea que toda evaluación es en última instancia una opinión con respecto a cómo creemos que será la empresa en el futuro, cómo creemos que les va a ir a la empresa en el futuro. O sea, vean la diferencia. Damodaran dice que en los primeros 5 años, los próximos 5 años, los ingresos de Tesla van a crecer al 35%. Emérito le responde con un 50%. Damodaran dice que los márgenes operativos están en 12,6 y que van a llegar al 16%, y Emérito le responde diciendo van a ser 12,6, pero Tesla va a convertirse en una empresa tecnológica porque va a poder monetizar su sistema de conducción autónoma. Entonces él claramente ve a Tesla convirtiéndose en una empresa tecnológica y por lo tanto expandiendo sus líneas de negocios y pudiendo monetizar todo ese software y todos esos datos que está acumulando en este momento, y la tasa de impuestos la mantiene igual, el costo de capital lo mantiene igual, y entonces claro, al cambiarle estos parámetros, al cambiarle el crecimiento de los ingresos, al cambiarle los márgenes de rentabilidad, vemos cómo él llega a una valoración totalmente diferente de la que llega a Damodaran, siendo que para uno la empresa está muy cara y para el otro la empresa está muy barata, dependiendo de cuál es la historia que yo me cuento sobre el futuro de la empresa. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer exactamente cuando evaluamos una empresa. Tenemos que ver estos parámetros. Por cierto, Damodaran es un tipo muy generoso y deja el Excel de la evaluación para que uno lo pueda modificar a su antojo, para que pueda entender bien cómo se realiza la evaluación. Así que esto es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? O sea, toda evaluación es en última instancia una opinión. Pero bueno, a ver, lo que más me interesa mostrar luego de esta pequeña explicación es básicamente este gráfico que va a comparar el rendimiento, o sea, lo que tenemos acá arriba, vamos a sacarle un poco de zoom, lo que está acá arriba es el rendimiento relativo de el sector de tecnología de la información del Standard & Poor's con respecto al índice Standard & Poor's. O sea, lo que vamos a ver acá son rendimientos relativos. O sea, ¿qué rendimiento tiene el sector tecnológico con respecto al Standard & Poor's desde enero de 1991 hasta diciembre de 2020? O sea, vamos a ver desde 1991 hasta 2020 y vamos a comparar con la tasa del bono del Tesoro de Estados Unidos, y al cual le agregué también acá en rojo la tasa de los fondos federales de la Fed, que es básicamente la tasa que controla la Fed, para que veamos también un poco, que tengamos una idea de cómo estaba la curva de tasas en aquel momento. O sea, si vemos que la línea roja y la azul están bastante separadas, quiere decir que la curva tiene pendiente muy positiva. Si vemos que se juntan, vemos acá que la curva se está aplanando, y en esta circunstancia en la que la roja supera al azul, vemos que la curva acá está invertida también, y acá también se invirtió momentáneamente durante 2019. Quiero aprovechar también para comentar, o sea, para explicar un poco cómo hice este gráfico, porque en realidad es bastante fácil de hacer, y está bueno cuando uno quiere analizar sectores para comparar en qué momentos los sectores anduvieron mejor que el Standard & Poor's. O sea, en qué momento el sector, supongamos que podríamos incluso hacer este mismo gráfico con el sector de consumo discrecional, por ejemplo, y medir su rendimiento relativo con respecto al Standard & Poor's, compararlo también con la tasa de los bonos del Tesoro. O sea, este tipo de análisis son los que conviene hacer bastante en profundidad cuando uno analiza sectores. O sea, analizar la performance, el rendimiento que ha tenido el sector puntual que estemos estudiando con respecto al Standard & Poor's y comparar con diferentes parámetros. En este caso, incluso tengo la ventaja de que puedo comparar directamente año a año los rendimientos de las acciones
con las tasas de los bonos del tesoro, porque en ambos casos miran al futuro. ¿Se acuerdan que siempre yo les digo, por ejemplo, que el Buffett Indicators o el CAPE de Shiller son índices que están mal hechos porque en el numerador ponen a las acciones y en el denominador ponen alguna variable que mira al pasado? O por ejemplo, cuando se utilizan price earnings, o sea, a veces se utilizan price earnings donde te ponen el precio de las acciones en el denominador y las ganancias del último año en el denominador. Y uno dice, eso está mal, porque estás comparando en el numerador a las acciones que miran al futuro con las ganancias de las empresas que miran al pasado. En este caso, afortunadamente, no tenemos ese problema porque tanto las tasas de los bonos del tesoro como los precios de las acciones miran al futuro. Entonces podemos compararlos tal cual. La forma de hacer este gráfico, básicamente en Investing, está muy bueno porque dan datos de manera gratuita. Obviamente, al ser datos de manera gratuita, nunca podemos decir que son 100% confiables, pero uno puede buscar el Standard & Poor's en Investing, venir acá a la parte de Historical Data, puede venir acá y pedir datos diarios, semanales, mensuales, busca acá el periodo temporal. Yo puse desde enero de 1991 hasta el 31 de diciembre de 2021 y como ven, no solo me da toda la información, sino que además me permite descargarla gratuitamente. Me va a pedir que me cree un usuario, pero me permite descargarla. Y me interesa mucho esta columna, porque en esta columna ya me está dando el dato de la variación porcentual, en este caso mensual. O sea que ya prácticamente me da todo calculado. Simplemente tengo que solicitar esta información, descargarla, agarrar esta columna y ponerla en un Excel y hacer el gráfico. O sea, tengo acá el Standard & Poor's, tengo acá el Standard & Poor's Information Technology, o sea que el Standard & Poor's puntualmente del sector de tecnología. Voy acá a la parte de Historical Data, hago exactamente lo mismo. Tengo acá el porcentaje de cambio del índice representativo del sector tecnológico, descargo, pongo las dos columnas en un Excel, después las resto directamente, resto el sector tecnológico menos el Standard & Poor's y me sale este gráfico. Entonces, ¿qué es lo que puedo ver yo con este gráfico? Bueno, puedo ver, por ejemplo, que la tasa del bono a 10 años viene en tendencia bajista desde hace bastante tiempo, pero ha tenido ocasionalmente periodos de contratendencia donde las tasas de interés han subido. Entonces, vamos a tener que sacarle el zoom, desgraciadamente, vamos a tener que sacarle el zoom y dejarlo acá. Yo sé que se va a ver un poco pequeño, pero bueno, se va a entender. Fíjense acá que tengo un contexto de tasas a 10 años a la baja, con performance del Standard & Poor's al alza. O sea, acá lo que puedo decir es que en este contexto se cumple bastante bien la teoría, o sea, la tasa a 10 años baja y la performance del Standard & Poor's tecnológico con respecto al Standard & Poor's total aumenta. Pero vean este contexto, o sea, acá tengo tasas a 10 años al alza y el rendimiento del sector tecnológico con respecto al Standard & Poor's aumenta. O sea, acá ya tengo un periodo donde no se cumple la idea de que las tasas están subiendo, por lo tanto el sector tecnológico no debería ser un sector interesante para invertir. Acá tengo nuevamente tasas a la baja con el índice que tiene una performance relativa menor, que se va achicando. O sea, esto también es contrario a la intuición, porque la intuición me dice que si las tasas están bajando, el rendimiento del Standard & Poor's tecnológico con respecto al Standard & Poor's total debería ser mayor, y acá no lo es. Acá, digamos como que se puede ser que se corrige. Y acá tengo otra circunstancia. Acá me pueden decir, por supuesto, que estaba la burbuja de las .com, pero vemos un contexto a finales de los 90 de tasa de interés del bono a 10 años al alza, con el índice tecnológico teniendo una performance, un rendimiento muy superior al que tenía el Standard & Poor's. Pueden decirme, estábamos en situación de burbuja. Está bien, o sea, podemos omitir esto como una situación bastante extrema. Pero bueno, vamos a la década de los 2000. Vemos acá la década de los 2000,
donde acá hay un contexto ligeramente alcista de tasas de interés, donde vemos que aún así tenemos periodos donde el sector tecnológico performa mejor que el índice Standard & Poor's en su conjunto. Vemos acá un periodo de bastante performance del sector tecnológico con respecto al Standard & Poor's, con tasas de interés que estaban subiendo, no mucho, pero podríamos decir que estaban subiendo. Ahora, miren qué interesante esto. Estamos acá en un contexto de tasas del bono a 10 años subiendo. Acá vemos al sector tecnológico performando menos que el Standard & Poor's, lo cual tiene sentido. Y después vemos acá un contexto de mayor performance del sector tecnológico con respecto al Standard & Poor's, y esto es básicamente la inversión de la curva. O sea, nuevamente vemos la buena performance que suele tener el sector tecnológico en los contextos de mercados alcistas más maduros. Pero lo más interesante que podemos ver del índice tecnológico con respecto al Standard & Poor's viene en la década de 2010. Porque en esta década tenemos contextos como por ejemplo este de tasas de interés a la baja con una performance que fue ligeramente superior. Después vemos acá cómo las tasas del bono de 10 años empiezan a subir y eso efectivamente le juegan contra el sector tecnológico que performa menos que el índice Standard & Poor's, pero acá durante todo lo que es 2016-2019 vemos un periodo claramente de suba de la tasa de interés del bono a 10 años, que fue justamente el contexto posterior al tapering, y cuando la Fed en 2016, como vemos acá, la Fed acá empieza a subir la tasa de interés de corto plazo. Vemos acá cómo sube también la tasa del bono a 10 años, y aún así el rendimiento del sector tecnológico era superior al del Standard & Poor's. O sea, si me dicen que durante 2022 el rendimiento del sector tecnológico va a ser menor al rendimiento del Standard & Poor's porque vamos a tener un contexto de tasas de interés al alza, no solo porque el tapering va a reducir la intervención de la Fed en la curva de rendimiento de los bonos, sino que además porque eventualmente la Fed va a subir la tasa de interés, yo voy a mostrar este contexto en el cual la Fed subía la tasa de interés de corto plazo, la tasa del bono a 10 años subía, y equivalentemente yo tenía un sector tecnológico que estaba obteniendo rendimientos arriba del 10% por encima de lo que rendía el Standard & Poor's. Entonces, nuevamente, cuando yo miro los datos, no me están mostrando históricamente los datos que los contextos de suba de tasa de interés de los bonos largos e incluso suba de tasa de interés de la Fed provoquen que el sector tecnológico sea un mal sector para invertir. Obviamente hubo contextos en los que sí, pero también hubo contextos en los que no, con lo cual no puedo arriesgar directamente la declaración de decir que siempre en todos los contextos en los cuales las tasas de interés de los bonos de más largo plazo suben, eso le juega en contra al sector tecnológico, y por lo tanto no hay que invertir en el sector tecnológico o en el sector de consumo discrecional o en el sector de telecomunicaciones en ese contexto, porque los datos me muestran que el comportamiento es más bien mixto. O sea que ese es un factor y yo no puedo basarme en un solo factor, porque podría hacerlo si todo lo demás se mantiene constante, pero no es así. Entonces yo tengo que hacer una mirada integral y de esa manera digo, bueno, ok, puede ser que se venga un contexto de tasas de interés más alta en Estados Unidos durante el año que viene, pero de ninguna manera eso quiere decir que el sector tecnológico o el sector de consumo discrecional o el sector de telecomunicaciones vaya a tener un muy mal rendimiento, porque al menos históricamente no ha sido así. Bueno, pasando brevemente a Argentina, la verdad es que, bueno, estamos ya a nada de las elecciones. Vamos a ver el gráfico de Galicia. Interesante lo que pasó con el ADR de Galicia, que lo podríamos considerar bastante representativo de lo que puede pasar durante los próximos meses. Vemos que cotizó arriba, cotizó más o menos en línea con lo que fue el día post-paso. Después vemos toda la baja que hubo, y hoy se ve que muchos aprovecharon para hacer toma de ganancias, tal vez para dolarizarse, para esperar las elecciones
no invertidos en activos argentinos. Pero bueno, a ver, es increíble la incertidumbre que hay con respecto a lo que puede llegar a pasar el lunes, porque obviamente va a depender de lo que suceda en las elecciones. Obviamente las cartas a esta altura ya están echadas, ya todos ya hemos quedado invertidos en Argentina o en CDRs o directamente en dólares. Y lo interesante es que, bueno, el golpe que se le dio a los inversores durante 2018-2019, los inversores extranjeros me estoy refiriendo, y los locales por supuesto también, fue tan grande que aún dándose un escenario muy positivo para las acciones argentinas, para el driver político de Argentina mirando de aquí a 2 años, no, digamos, no va a ser tan malo no haber invertido en Argentina ahora. Podemos tranquilamente empezar a posicionarnos en acciones argentinas a partir de la semana que viene, si nos parece que el resultado de las elecciones generó un cambio en el driver político de Argentina y que eventualmente, bueno, las acciones argentinas, las empresas argentinas van a poder volver a generar valor para el accionista porque va a mejorar el contexto económico, va a mejorar el contexto regulatorio, va a mejorar el contexto político. Entonces podemos empezar a posicionarnos ya durante la semana que viene, a partir de la semana que viene, porque bueno, fue tanto el daño que se les provocó a los inversores que estaban invertidos en acciones y en bonos argentinos, que bueno, les va a costar volver a agarrar confianza con respecto a asumir riesgo argentino. Así que eso juega a nuestro favor, porque podemos estar invertidos en CDRs y si nos gusta lo que está pasando en el driver político de Argentina, las expectativas que podemos tener para Argentina para los próximos 2 años, bueno, empezar a posicionarnos ya en acciones argentinas y no vamos a estar en absoluto comprando a precios altos. Las acciones argentinas están en valuaciones bajísimas, porque obviamente no son capaces, salvo algunas excepciones, como Mirgor, por ejemplo, de crear valor para el accionista. Así que aún comprando ya a partir de la semana que viene, vamos a estar entrando a valuaciones muy buenas. Los próximos 3 meses, por supuesto, van a ser clave, o sea, el Banco Central esta semana gastó muchas reservas para tratar de contener el tipo de cambio en la bolsa, o sea, el dólar MEP, y de esa manera tratar de ponerle presión también bajista al blue. Así que, digamos, tal como está el contexto, no puede seguir sosteniéndose el tipo de cambio oficial tal como está. Vamos a ver qué hacen durante los próximos 3 meses. A fin de este mes vence un bono dólar link, con lo cual no tendrían incentivos para ajustar el tipo de cambio oficial durante este mes. Diciembre también es un mes bastante complicado y bueno, van a tener que recurrir a financiamiento del Banco Central para bueno, tratar de pasar diciembre, porque a menos que puedan emitir bonos que ajustan por inflación, también se les va a complicar transitar diciembre, y vamos a ver eventualmente qué es lo que pasa en enero, que bueno, si nos retrotraemos a 2014, también fueron meses. Enero suele ser un mes donde se suele sincerar tipo de cambio, se suelen hacer ajustes de tipo de cambio, sobre todo teniendo en cuenta que el año que viene no es un año electoral. Así que clave va a ser lo que pase durante los próximos 3 meses, sobre todo en enero, pero en absoluto estamos tarde para invertir en acciones argentinas, porque la verdad es que no estamos viendo para nada lo que se vio en 2013, cuando en ese caso sí sucedió que luego de las PASO empezamos a ver bastantes subas en acciones argentinas. El contexto en este momento es muy parecido en algunos aspectos, pero es bastante diferente en cuanto al apetito de los inversores por el riesgo argentino. En aquella época los inversores decían, bueno, quiero creer y después ver. Ahora parece que los inversores, sobre todo los inversores internacionales, están diciendo, bueno, Argentina quiero ver para creer, porque ya me pasó una vez que confié y me vi defraudado. Así que por ahora las valuaciones de las empresas argentinas son bastante bajas, así que veamos qué pasa en las elecciones y bueno, dependiendo de lo que pase, ya la semana que viene pueden darse un contexto ya mucho más certero, digamos, ya con mucha más certidumbre, porque ya sabremos cómo quedará constituido el Congreso durante los próximos 2 años. Entonces ya vamos a tener bastantes certidumbres con respecto al driver político de Argentina para los próximos 2 años. Y bueno, ya vamos a poder estar armando un portafolio de inversiones con
algunas certidumbres más, pero todavía con bastante incertidumbre porque el gobierno tiene que transitar 2 años más de mandato y la verdad es que las variables, por lo menos las financieras, obviamente también las económicas, pero las financieras están en un estado bastante delicado, así que va a ser necesario que el gobierno haga ajustes y eso por supuesto va a afectar a toda la economía de manera transversal, va a afectar a las empresas y por eso que justamente siempre tenemos que invertir. Si vamos a invertir en acciones en Argentina en este momento, tenemos que hacerlo siempre con una mirada de muy largo plazo, a pesar de que por supuesto habrá muchos traders que van a aprovechar la volatilidad grande que pueden llegar a vivir las acciones argentinas durante los próximos meses para aprovechar trading. Nosotros no estamos en ese juego, nosotros más que nada vamos a ver qué capacidad tienen las acciones argentinas de volver a generar valor para el accionista. Y bueno, claramente si el driver político cambia, las probabilidades van a aumentar bastante, pero por supuesto vamos a estar mirando bastante a largo plazo, vamos a estar mirando 2 años a futuro. Así que bueno, yo me despido dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.